Maravilloso el Señor, contento con lo que está haciendo. ¿Cuántos le están entrando con ánimo a este mes? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Hay promesas para usted. Hay promesas que no sé cómo las operacionaliza en su mente, pero cada día que pasa, digo, algo se acerca. Porque en este camino hay que estar lleno de esperanza, ¿no? Y la esperanza es creer que lo que Dios prometió lo va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay promesas por cumplir? Eso va a depender del grado de fe que usted tenga y de la manera como usted mire hasta las propias adversidades, hasta las propias circunstancias. Hoy iniciamos una serie que se llama Manos a la Obra. Así que agárrese las manos, frótelas así. Dígale al que está a su derecha, manos a la obra. Palabra muy apropiada porque muchas veces tenemos mucha teoría, conocemos mucho de la palabra, tenemos un buen verbo, pero cuando vamos a la acción somos pobres en ese sentido. Entonces vamos a resumir unas cuantas prédicas, unas cuantas palabras en esta serie denominada Manos a la Obra. Y el primer tema al que nos ocupa en el día de hoy le vamos a llamar la clave del éxito. Yo quiero hoy enseñarte cuál es la clave del éxito. Los que pudieran tener donde anotar, por favor, aproveche allí, porque no es lo que usted escuche, no es lo que usted oiga, es lo que escucha. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Que el que oye dice, wow, qué palabra, pero ni nada con la práctica, y el que escucha esa palabra le hace rema y comienza a mirarse cómo está haciendo su accionar respecto de la palabra y dice, yo la voy a poner en práctica. En síntesis, el camino espiritual no es lo que escuchemos, sino que lo que hagamos con lo que escuchemos. Es lo que pongamos en práctica. Si usted era de las personas negativas, por ejemplo, en la palabra se le enseña a ser profundamente hombres de fe, creyendo que no importando si ve nada, Dios va a intervenir en eso y de manera sobrenatural Él va a actuar. Y quiero comenzar a decirte que a veces nos pasa tener tiempo en los caminos del Señor, estar haciendo la obra, queriendo sobreponerse a lo que el mundo tanto demanda o tanto nos absorbe y hacer un esfuerzo. El que ustedes estén hoy aquí, el que además le acompañe con oraciones, el que está tratando de buscar a Dios, el que asiste a los grupos, el que trata de buscar lo divino como una manera de ver su gloria. A veces nos sentimos en un momento como que, wow, pasa el tiempo, no sucede nada. ¿Por qué estoy viviendo esto? A veces he escuchado testimonios de gente que me dice, pero pastor, ahorita que estoy buscando más de Dios, los problemas son mayores. Pastor, traté de dejar este vicio y ahora se me vino el mundo encima. Y hoy te puedo decir que no es nada diferente a los tiempos bíblicos, a los tiempos donde estos héroes considerados como personas que resistieron, que creyeron, que se mantuvieron y que vivieron las peores adversidades, no sucumbieron nunca a la promesa que Dios tenía con ellos. Y por eso inicié de esta manera, hablando de promesas, porque a veces, no entiendo lo que ahora inclusive significa es mayor sacrificio, mayor esfuerzo, y por eso allí obra la óptica con la que vemos todo esto.
Y muchas veces sucede, no sé, por ahí vi un estado, me gustó mucho, que a veces le llamamos a nuestra desobediencia, a nuestro mal comportamiento, le llamamos proceso, o a las consecuencias de la desobediencia, a las consecuencias de no hacer lo correcto, le llamamos proceso. Porque también le comentaba en estas últimas conversaciones que he tenido con pastores y hermanos, decía, nosotros vemos problemas y a veces nos sentimos de morir por ello y pareciera que como injusto que nos haya sucedido eso, pero pocas veces vemos las causas que nos llevan a esa consecuencia. Que los que nos lleva a ese resultado, pocas veces lo vemos. Yo creo que un cristiano debe ser profundamente analítico, muy reflexivo, debe como que mucho autoescanearse en todo lo que hace, en la percepción, y siempre llevarlo al contenido bíblico. ¿Qué dice ese contenido respecto a lo que estoy llevando a cabo o respecto a lo que estoy haciendo? Entonces, muchas veces se nos hace tan difícil mirarnos en eso y se nos olvida de que hay promesas, pero también hay palabras que Dios pide, y una de ellas, y es el motivo, la palabra principal de esa clave es obediencia. Hay una especie de rebelde en nosotros que inclusive viene con el pecado concebido, que viene inclusive de ese niño que nace, ese niño que se lleva y a lo mejor siempre le dieron o nos dieron lo que queríamos y nos dejaron llevar, y entonces se hizo rebelde en todo, y a veces en la adultez se hace tan difícil poder controlar a ese niño que en un principio no fue logrado por sus padres sujeto y hoy o ser sujetos, y hoy se nos hace difícil inclusive encarar la vida. Y en los caminos del Señor habla de promesas. La Biblia establece más o menos más de 6.000 promesas, tiene la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero de esas 6.000 promesas, muchas veces el tiempo pasa y nos ven físicamente en la iglesia, nos ven físicamente en un grupo de amistad o en un grupo de conexión, nos ven orando, pero cuando vamos a la semana encontramos más problemas y más dificultades. Y ahí obra la óptica de la que estuve hablando en un principio, porque o eso sirve para desmotivarme, para eyectarme, para decir no veo nada, o eso sirve para seguir reflexionando, para seguir buscando causas, para seguir aprendiendo, o sea, a lo que dice la palabra. Si tú quieres ser un cristiano eficaz, o sea, cada cosa que haga, cada acción, inclusive cada pensamiento, dice, ¿qué dice la palabra respecto de eso? Porque así como hay más de 6.000 promesas, también hay una cantidad de mandamientos, hay estatutos, hay normas, hay condiciones que pone la palabra. Y cuando empezamos a investigar en esta área, porque la llave del éxito pasa a ser la obediencia. Esa obediencia que, por cierto, es tan difícil que nosotros le demos el paso al que nosotros querramos llevar a cumplir, es lo que de alguna manera limita que Dios pueda derramarse, porque también es cierto que Dios no puede ir contra su propia palabra. Y ahí, de hecho, hay un capítulo, el capítulo 28 de Deuteronomio, no lo voy a citar, no, habla de las bendiciones de la obediencia, que voy a ver si las leo, pero no voy a leer las maldiciones de la obediencia o las consecuencias de las bendiciones de la obediencia como las consecuencias de la desobediencia, perdón. No, es muy fuerte, así como es muy bendito las bendiciones por obedecer, es muy extremo, y esa se la voy a dejar a ustedes para que las lean en casa, ¿no?
porque es muy fuerte, porque a veces nosotros sí conocemos un Dios de amor, conocemos a un Jesús que da la vida, pues, que aborrece al pecado, pero ama al pecador, pero no conocemos, o sea, no por ello, porque Jesús sea profundamente misericordioso, porque nosotros debamos vivir en desobediencia. Por eso tendríamos que comenzar por conocer cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus estatutos, cuáles son sus reglas, las reglas que debemos cumplir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poder ser presa o poder obtener esas promesas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, vamos a encontrar que dice así: de esto somos testigos nosotros y también del Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Entonces, Dios es testigo de su gloria y dice que lo corrobora el Espíritu Santo, pero ¿a quiénes? A los que obedecen. Entonces, a veces pensamos que porque venimos al servicio cristiano, porque vamos a un grupo o porque levantamos la mano en una oración específica, ya somos merecedores de su gloria. Y no es así. No es así, porque Dios lo que nos está preparando para revestir un carácter que, entre otros, obre la obediencia. Que la obediencia esté en medio de nosotros. O sea, ¿qué debo obedecer? ¿Qué debo obedecer? Y cada vez vamos a vivir un episodio en la vida donde la palabra se tiene que o se debería imponer. Aquí es cuando tengo que perdonar, por ejemplo. Aquí es cuando mi respuesta tiene que ser contraria a la manera como me están hablando. Entonces, claro, queremos hacer una mezcla entre lo que aprendemos de la Sagrada Escritura y lo que vivimos en el mundo. Y esa mezcla, no nos damos, con esa mezcla no nos damos cuenta que entramos en desobediencia. Y a veces sucede: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué yo invoco al Espíritu Santo? ¿Por qué yo le pido que esté conmigo? ¿Por qué? Pero ¿por qué no veo nada? ¿Por qué no siento que nada sucede? Y una de las grandes promesas que Dios tiene, por ejemplo, para estar a la altura de las adversidades y las dificultades que vivimos, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces encontramos gente que ante una dificultad, wow, o sea, no puede controlar, y esa paz no viene sola. Esa paz la proporciona el Espíritu Santo. De hecho, es un fruto. La proporciona el Espíritu Santo. Ahora, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me exacerbo cuando realmente no es ni necesario hacerlo? Porque probablemente existan episodios en tu vida donde no estás obrando en obediencia, donde no estás haciendo realmente lo correcto, lo que manda la palabra. Hubo un tiempo donde habría que despojarse hasta de todo lo que tenía para dárselo a un necesitado y no lo hiciste. O hay otro momento donde tenías que agarrar a alguien que te hizo daño y abrazarlo y no lo hiciste. Tantas formas o tantas pruebas o tantas acechanzas que el enemigo pone, o pruebas que Dios permite. ¿Para qué? Para ver realmente si tú estás encauzado en esa obediencia. Por eso que es importante entender que, por decir algo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es nuestro guía, es nuestro protector, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero lo que no sabemos es para quién es todo eso. Para los que obedecen. ¿Aló? O sea, sí, el Espíritu Santo está aquí, Él se derrama. Por eso el pastor Iván Vinda la semana pasada decía: wow, no es solamente que sientas el Espíritu Santo, sino que tú te vayas con Él, que Él esté en tu casa, que esté en tus circunstancias, en tus adversidades. Y es cierto. O sea, yo puedo sentir el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué presencia! Pero tener una actitud completamente mundana o contraria en el mundo, en mi casa, cuando llegue, o en mi trabajo, o cuando me tenga que desenvolver con un semejante. Pero a veces dice: oye, ¿por qué me sucedió esto? El Espíritu Santo no me lo anticipó. Pero entonces
revisamos la obediencia y probablemente estamos raspados. Probablemente no estamos haciendo lo correcto. Entonces, quienes caminamos, quienes queremos que este camino realmente resulte, tenemos que aprender y aprender debidamente lo que es obedecer. Yo declaro, y aquí creo en el nombre de Jesús, que va a haber un interés y una hambre por buscar todo lo que Dios quiere que hagamos en la tierra, aun y cuando nuestros propios hábitos digan lo contrario. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ahora sí obre en cada uno de nosotros. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28, mira lo que dice Deuteronomio 11, 26 y 28. Dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición, o sea, el bien y el mal. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir. La maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a cumplir y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Entonces, dice la palabra, bueno, mira, tú tienes en el frente la decisión de ver qué ruta toma. La ruta de la maldición, donde está el desobediente, el reactivo, el que quiere caminar bajo sus propios sentimientos, que por cierto, el sentimiento no precisamente es lo que nos acompaña, porque el sentimiento tributa mucho a la carne, a lo que yo quiero hoy. ¿Cuántas cosas yo quiero hacer para la satisfacción de mi carne, pero resulta que sé que no me conviene? Por eso hay inclusive hay una palabra que dice que no todo lo que dice la palabra, no todo lo que es bueno edifica. Hay cosas que son buenas, pero no edifican. O no nos conviene, no todo lo bueno nos conviene. Hay cosas que no nos conviene llevar a cabo. Usted tiene la opción de escoger el camino de la obediencia. Por lo general, el camino de la obediencia es un esfuerzo de someter su carne para poder construir un futuro que le va a traer beneficio o que va a traer que esas promesas lleguen a su vida. Y el fruto de la desobediencia es un fruto al que la carne uno le da le da rienda suelta, como la carne lo pide, como lo piensa. Hay gente que dice, yo no me guardo lo que pienso. Y dice, yo no me guardo nada, porque yo soy yo, y yo digo lo que piensa. Mira, cuántas cosas nos pasan por la cabeza de uno. Si yo dijera lo que pensara, wow, yo no tuviera ni familia. Porque a veces yo me he tenido que reprender. Yo digo, me pasan cosas por la cabeza, pero yo digo, me reprendo. No, esto no es de Dios, yo no lo voy a aceptar. Pero hay gente que dice, yo soy tan auténtico que no me guardo nada. No guardo ahorrarme, no me guardo un pensamiento. ¿Pero por qué? Porque no se logra controlar y se lo justifica con que es auténtico, genuino y natural. Entonces, ¿qué es por lo que si vas a rendir cuenta? Por lo que hagas. Voy a leer las bendiciones de la obediencia. Dice así: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo.
Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres, bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal y como te lo ha jurado. Siempre y cuando cumplas los mandamientos del Señor tu Dios y sigas sus caminos. Todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado cuando sobre ti es invocado sobre ti y te temerán. En el país que el Señor juró a tus padres que te daría, el Señor hará que sobreabundes en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tus animales y en el fruto de tu tierra. El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Hará préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumpla los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. Y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Dele una palabra, un aplauso a esta palabra, porque las bendiciones de la obediencia son incalculables. Inmediatamente aparecen las consecuencias de la desobediencia. Yo no se las voy a leer. Solo va a ser usted cuando esté en su casa y usted mismo se va a sorprender de ese contenido de la desobediencia. Entonces podríamos encontrar allí la explicación de por qué a veces labramos y no recogemos. ¿Por qué tenemos caídas? ¿Por qué no hacemos y no logramos? ¿O por qué no tenemos un plan diseñado? ¿O por qué hacemos tanto esfuerzo y no logramos nada o logramos poco? Porque resulta que hay mucho que transitar en el tema de la obediencia. El obedecer tiene mucho que ver con sobreponer el cuerpo. Yo le digo algo, si para mí ha sido importante en este transitar del camino, no es precisamente lo que me he aprendido de su palabra, sino lo que me he obligado a hacer para que mi cuerpo o mi carne mengüe y el espíritu reine. Es hacer lo que no quiero. A veces no es lo mismo cuando tú quieras hacer algo con ánimo que cuando tengas que hacer algo sin ánimo. Porque todo el que quiera hacer algo, por supuesto que lo hace mientras el ánimo lo acompañe. Pero hacer algo debido, de acuerdo a esos mandamientos, por obediencia, por saber que Dios es el que se glorifica, sin ánimo, ahí es cuando Dios se glorifica. Yo creo que una de las grandes fallas del pueblo de Dios es no sobreponer su carne. Necesita pedirle permiso al quiero. Necesita tener el ánimo y el sentimiento alineado con lo que Dios quiere que haga para que eso se pueda dar. Y resulta que eso o no acontece o acontece poco. Porque Dios va a ver es tu sacrificio. Dios va a ver tu esfuerzo. Dios va a ver tu entrega. Dios va a ver a decir, no quiero, por decir algo, un ejemplo, el orgullo. El orgullo es uno de los grandes males que puede tener el hombre. No, yo no tengo orgullo, pero tampoco va al hermano. Entonces, cuando una persona dice, yo tengo que quitarme este orgullo, yo tengo que ir a esa persona, pero yo me lo tengo que quitar. Yo no lo quiero porque no se lo merece.
no se lo merece, pero como yo lo voy a hacer es por cumplir los mandamientos, por obedecer a esos mandamientos, yo me voy a sobreponer en contra de mi voluntad, porque yo sí quiero que las glorias del Señor estén sobre mí. Y ahí es donde va y busca al hermano. Entonces, si algún buen consejo te estaría dando es: aprende a diferenciar entre lo que son tus sentimientos y lo que es hacer lo correcto. No se hace lo que se siente, se hace lo correcto. Se sienta o no se sienta. A veces nos encontramos mezquinos o mezquinas, estoy hablando mucho de hombres. O a veces se encuentran mezquinas, mujeres mezquinas o mezquinos. No, yo no hace nada. Ahí es donde entra la neutralidad, ¿no? No, bueno. Y hasta hace, como dicen aquí, se hace el Willy. Y no es Willy Wonka precisamente, porque Willy Wonka fue a dar chocolate. Se hace él. Pero no sabe que Dios sí lo está viendo. Entonces, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasa el tiempo? No pasa nada. ¿Por qué siento como que estoy estancado? ¿Por qué las cosas? Porque no te has puesto manos a la obra a decir: es que yo no le voy a tributar a mi cuerpo ni a mis sentimientos. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. O sea, si algo tiene que desprenderse el cristiano, es de su sentimiento y de su deseo y de su ánimo inclusive. No es lo mismo que usted vaya y haga un grupo de amistad o llame a un grupo a predicarle queriéndolo, como hacerlo en días de dificultad sin ánimo. No es lo mismo. Pero Dios va a tomar más en cuenta cuando hay desánimo. Cuando uno piensa que el que está ahí al frente, porque a veces cuando uno le está predicando al grupo, están todos ahí caídos, o a veces no fue nadie al grupo, o a veces nadie fue. Y he encontrado testimonio donde una persona dijo: pastor, me la gocé. ¿Por qué? Hombre, ese grupo tuvo tremendo. ¿Y cuántos fueron? Ninguno, pero igualito le prediqué porque ahí estaba el Espíritu Santo. Esa persona se está haciendo a la obediencia. Esa persona se está haciendo a la obediencia. No lo está haciendo porque quiere. Porque a veces queremos ver estadios enteros. Porque si no son multitudes, no somos dignos de predicarle a poco. Y la palabra dice que nosotros tenemos que ser fieles en lo poco. Dice: por cuanto me has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuán fieles le somos a Dios. Cuán fieles le somos a Dios. A veces hay mujeres que: no, yo no le voy a hacer nada al marido, usted no se lo merece. Nada. No quiero saber nada de mi marido. Porque él a mí no. Entonces, pero una persona que diga: yo tengo mi obligación como esposa, o tengo mi obligación como esposo, merezcaselo o no merezcaselo, o no se lo merezca, yo me lo voy a... Por eso que las personas que han abrazado éxito, ni siquiera solo en lo espiritual, también en lo secular, son aquellos que se han sobrepuesto a la carne, a lo que no quieren. Pero obedecer está directamente ligado a eso. Y de hecho no hay ni una sola palabra que habla de que hay que tener un ánimo alineado para poder llevar a cabo eso. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 y el 17, y de verdad en esto de la permanencia, Jesucristo hablando próximo antes de partir, hablaba mucho de hacerle cumplir sus mandamientos. Dice: si me aman, o sea, si ustedes me aman, dice: ¿tú amas a Cristo? Yo amo a Cristo. Dice: claro que lo amo. Pero dice él: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice el 17, es decir,
El Espíritu de verdad, al cual el mundo no pudo recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con él, con ustedes y estará con ustedes. No, miren lo que dice la palabra. Si me aman, o sea, es la muestra de amor. Hay gente que dice, ¿tú quieres a tu esposa? Yo amo a mi esposa. ¿Y desde cuándo no la sacas al cine? Es que no he podido. Dios sabe cuánto la amo, pero no hay un hecho, algo que se materialice en hecho. No hay un sacrificio. ¿Usted sabe qué es un sacrificio a mí? Llevar a Chile al cine. Altísimas probabilidades de que me he dormido. Pero a Chile le gusta el cine. A veces nos hacemos porque nos guste. Si me gusta, entonces aprovecho y me llevo a mi esposa. Pero si no me gusta, o no puedo, o no tengo tiempo, o no tengo espacio, no. Entonces usted no ha estado a demostrar que quiere a su esposa. O si usted no hace algo extraordinario para su esposo. Así se lo merezca o no se lo merezca. ¿Por qué lo digo? Porque esta palabra dice, si me aman, demuéstramelo con hechos. O sea, si me aman, cumple mis mandamientos. Dice, entonces yo rogaré al Padre para que les envíe un consolador. Yo les rogaré al Padre, Señor, mira, me ama, está cumpliendo con los mandamientos, está obedeciendo, está haciendo lo correcto. Por tanto, el Espíritu Santo va a ser su guía, su ayudador, su consuelo. Va a estar en su entrada, en su salida, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. A veces, bueno, Señor, pero yo estoy yendo a la iglesia y yo oro y usted me ve, pero es que yo no veo que el Espíritu Santo, yo no veo, es mi guía, mi ayudador, pero cuando esto se me pone más negro. Pero, ¿cómo está la obediencia? ¿Cómo está? Esa es la clave, por eso le denominé, lo titulé, la llave del éxito. Porque donde hay una obediencia se activa todo. ¿Cuántos lo creen? El mismo libro de Juan, capítulo 14, ahora en el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. No tengo mucho que explicar en esta, pero dice que es haciendo la voluntad de Dios en la obediencia o en el cumplimiento de sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré. Oiga, déjenme la lámina allí, por favor. Aquí la palabra clave es manifestaré. Miren, cuando usted esté en una situación difícil, dígale, Señor, manifiéstate. Señor, hazte presente. Señor, o sea, te quiero conmigo. Por eso a mí me gusta mucho decir, a veces nosotros trabajamos con nuestras propias fuerzas, a veces trabajamos con nuestras propias manos, con nuestro propio razonamiento, pero así no vamos a lograr si no incluimos la fuerza nuestra con la fuerza del Señor. O sea, es la fuerza de Él con la de nosotros, pero de esa manera Él se está manifestando. Si tú quieres tener una vida digna, si tú quieres tener una vida de éxito, si tú quieres tener una vida de bendiciones, o sea, tú tienes que hacerte a la obediencia. Sí, bueno, Él me entiende. No te entiende, obedece. Hay mucha gente que se autojustifica al decir, Él me entiende, Él conoce mi corazón, pero resulta que cuando la prueba de saber si Él está manifestándose o no es ver cómo te está yendo. Porque si tú ves que lo que cada día te entrampa más en problemas, más limitaciones, o sea, se te hace más difícil lograr las cosas, es porque probablemente no se está manifestando. Entonces habría que preguntarse por qué no está manifestándose. Y dirá, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Qué estoy desobedeciendo? Sobre todo para los que tenemos un llamado.
para los pastores, para los líderes. A veces lo espiritual no es lo más deseoso. Y siempre justificamos con que tenemos actividades. Pero la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia para que lo demás sea una añadidura. O sea, tú quieres que el mundo sea una añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y eso se nos hace difícil. Porque claro, en lo que tú salgas tienes actividades que realizar. Tienes jefe a quien cumplirle, tienes tal. Pero cuando uno ora, cuando uno pide, cuando uno gime, cuando uno es Señor, sin necesidad de contraponerse con un jefe, uno logra cumplir. Y cumpliendo es que Dios se manifiesta. Yo le digo por lo siguiente. Cuando ustedes se recuerdan el tiempo del deslave de Vargas, ¿se recuerdan ese momento desagradable para Venezuela? Murió mucha gente. Estaba en ese momento en la Fuerza Armada y allí pues se instaló una sala situacional. Eso era terrible, terrible. Eso no había momento, no se podía dormir, no se podía ni comer. O sea, no había forma ni siquiera de comer, porque el tiempo no daba, porque eran muchos los muertos. Y eso eran helicópteros que iban y que venían. Y la sala estaba permanentemente buscando, obrando. Eso no había tiempo. Y decíamos, wow, estábamos en el pastorado. Y Señor, yo tengo que cumplir en la iglesia. Pero ¿cómo le digo a esta gente que tengo que ir a predicar? ¿Cómo le digo a ellos que tengo que cumplir? Y varias veces incluso hice intento y me devolví del propio estacionamiento. Y de verdad, a veces iba llegando al estacionamiento y véngase, sí, pero es que esta es mi hora de comer. Porque yo le pido que este sea, porque cuando Dios ve que hay un esfuerzo que uno quiere hacer, cuando lo está haciendo por su obra, por seguir su camino, tenga por seguro que Dios se va a manifestar. Y resulta que estaba en ese momento y wow, muchas veces, bueno, el Chile termina predicando, yo me regreso, pero hice mi sacrificio, hice mi esfuerzo, busqué mi manera. Le dije luego al jefe, hágame un favor, yo puedo unir el almuerzo con la cena y me da 1 hora y media para yo ir y venir. Yo no le decía qué, porque no le voy a decir, mire, porque es que tengo que ir para la iglesia. Porque no, o sea, no, era tan duro, era tanto problema, que de verdad, hasta, o sea, decir en medio de tanta crisis, tanta carrera y tanto muerto, o sea, no podría bien no ser aceptado. Pero mira esto. Tremendo, estaba una vez como a las 3 de la mañana y me puse a llorar y le pedí, Señor, yo no entiendo, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu trabajo, yo quiero hacer tu obra. Pero resulta que al cabo de un tiempo, eso lo conté hace un tiempo, creo que en la otra iglesia, estaba haciendo un trabajo, eran como la 1 de la tarde, y estaba haciendo el trabajo y de repente yo siempre pongo una adoración, una alabanza, y siempre le digo, cuando usted tenga momentos difíciles, en circunstancias fuertes, ponga una alabanza, ponga una adoración, que por lo menos eso calma mucho, tanto a uno como al ambiente. Y estoy ahí con la canción esta, Sumérgeme, una canción que ya tiene tiempo, y de repente el jefe me dice, Almao, yo, ay, me va a llamar la atención, sube el volumen. Y yo, ¿ah? Me sorprendí que me haya dicho sube el volumen. Y entonces, no, hombre, le puse que decir que la corneta se reventaba. El ambiente, para que usted no ve, crean, comenzó a cambiar. Las cosas comenzaron a tomar un entorno. Y un buen día, Almao, que te le presente al jefe. Y yo, wow, bueno, voy para allá. Dígale, mire, me dice, estoy incómodo con usted, me dice. ¿Y por qué? No he faltado. No he fallado, me dice, porque ¿cómo es posible que usted se esté escapando en la hora del almuerzo para ir a la iglesia? Entonces yo le dije, pero ¿es mi tiempo? No, no es por eso, es porque usted me había dicho que usted está haciendo eso, porque ante tanto muerto necesitamos más bien es mucha oración. Y yo, ¿what? Yo dije, ¿qué? Entonces me dijo, no, mire, no le ponga pero cuando se trata de hacer la obra de Dios. No importa, yo busco a quien lo haga, pero eso es lo más importante, porque eso es lo que puede hacer que se pare esa cantidad de muertos que hay allá. Cuando tú menos crees, es cuando Dios más se manifiesta. Tuvo que haber puesto, para empezar, ¿no? Todavía hoy no sé quién se lo dijo. Lo que sí es cierto,
que ahí se manifestó el Señor. Y a partir de ese momento, yo fui dueño de mi tiempo. Yo fui dueño de mi tiempo desde ese día hasta hoy. Pero por eso es que Dios no hace las cosas por hacer. O sea, el Señor tiene cosas grandes. ¿Qué le cuesta al Señor cambiar la condición de tu jefe? ¿Qué le cuesta al Señor poner algo diferente en el corazón de tu esposo o de tu esposa o de un familiar? A Dios no le importa nada. Eso va a depender de cuán obediente seas. ¿Aló? Dice el libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20. Aquí vamos a hablar de nuestra visión. Porque la visión de nosotros es cada día multiplicar más el evangelio. Multiplica más los fieles, los obreros. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que le he mandado. Entonces dice, mira esto, dice, o sea, de esa manera, dice otra versión, entonces, o sea, como que, cúmpleme con esto, o entonces, de esa manera, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay un llamado. El llamado es a ser discípulos. El llamado es a predicar. El llamado es a incluir este legado en el corazón de mucha gente que no está. ¿Y por qué usted cree que se ha exacerbado tanto el mal? Porque habemos pocos los que hacemos la obra. Somos menos, pero si todos tomáramos esta palabra de hacer discípulos, de predicar, no tengas que tener conocimiento bíblico, así tienes que leer, sí tienes que escudriñar, pero no tienes que esperar, lo que te quiero decir. Necesitas hablarle a tu hermano, hablarle a tu hermana, necesitas cuidar, necesitas dedicar tiempo. Necesita a lo mejor socorrer en momentos difíciles. Oiga, mire, los caminos del Señor se han ensanchado, sobre todo cuando hay gente que está en el mundo donde tiene problemas y dificultades, no cuando está bien. Al contrario, ahí cuando se necesita la misericordia de un hijo, que vaya a ese perdido, que vaya a esa persona que está carente, que vaya a esa persona que está pasando por las peores de tribulaciones. Ahí es donde los cristianos somos buenos. Pero una vez que esa persona se levante, una vez que esa persona dice, wow, definitivamente hay un Cristo Jesús. Pero eso tiene que estar en nuestra conciencia, tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra voluntad. Así que es un llamado a que en este camino nos pongamos de manos a la obra en hacer. Usted sabe que nos diferencia a nosotros de otra corriente cristiana o de otra religión, que no estamos paralizados. Nosotros demostramos es con hechos, no con palabras, ni con asistir un domingo al servicio, ni con levantar solamente las manos. Por eso la palabra dice que la fe sin obra no vale de nada. No sirve para nada una fe que no lleve obra. Usted va a demostrar si realmente está siguiendo a Cristo, si ama al Señor. Y obviamente es haciendo la obra, o sea, es poniendo la fe por obra y obedeciendo. Pastor, pero es que es muy difícil obedecer. Pero definitivamente tenemos que acostumbrarnos a someter la carne, a someter nuestras pretensiones, a hacerlos a un lado. Porque dice la palabra que el que dejare de hacer o el que se humillare por su causa será bendecido. Y el que se enaltece como persona será humillado. O sea, que mientras tú quieras hacer algo más para el mundo, no lograrás más nada. Si tú haces cosas para Dios y para su obra, igualmente serás bendecido. Y en esta tierra y en estos tiempos, y además cuando partas, irás a la vida eterna. Amén.
Quiero terminar con una palabra que se encuentra en el libro de Ageo. Por eso es que creo que para que obre la obediencia debe estar directamente ligado el esforzarse, el sacrificio, la valentía. Si no hay esfuerzo, no hay bendición. Si no hay sacrificio, no hay bendición. Si no hay valentía, no hay bendición. Y hay gente que piensa que porque se coloca en un instrumento, o porque se coloca en un servicio, o porque levanta sus manos al cielo, o porque da una palabra, es suficiente, pero probablemente los niveles de esfuerzo, de sacrificio y de valentía no llaman la atención de Dios. Necesitamos ser un pueblo valiente. Necesitamos ser un pueblo sacrificado. Necesitamos ser un pueblo esforzado. Hay gente que quiere llevar una vida de actividades normales y dice, aquí no encaja lo cristiano, o aquí no encaja la obra, porque yo tengo mi agenda de actividades normales. Pero le decía a unos hermanos que cuando usted le quiere dar un lugar a Dios, probablemente tenga que incrustar en medio de su tiempo esas actividades que pareciera en un principio que uno pierde tiempo y lo desajusta todo. Y uno se ve hasta un poco, pero usted no está haciendo otra cosa sino ensanchar su mente, ensanchar su cerebro. Y es como todo, pues. El nivel de dificultad que usted está en la adultez, el que es adulto, no es el mismo nivel de dificultad que usted tuvo cuando era niño o cuando es adolescente. El nivel de dificultad que usted está hoy joven no es el mismo nivel de dificultad que usted está en la niñez. A medida que usted vaya creciendo, usted se tiene que ir permitiendo mejor ensanchar su mente. Por eso me gusta mucho una palabra que dio un pastor de la cobertura, que él dice, sal de tu confort. Y él dice, yo construí un templo con capacidad para 5,000 personas y resulta que me costó mucho tratar de lograr terminarlo. Pero cuando la iglesia creció y eran 2, 3, 4 servicios, y oye, tengo que construir un templo más grande. Dice, yo tenía que salir de mi confort, porque ya lo que representó una dificultad, luego se hizo un normal. Ahora viene la nueva dificultad, ahora para crecer a una iglesia de 15,000, entonces llegó, la construyó, pero luego eso se hizo normal y la persona tiene que irse desafiando cada vez mayores desafíos. Y si no, mire el mundo. Ya ahorita la gente anda por Marte, por la Luna. Pero usted en el año 1960, 1970, no hay viso de nada que tenga que ver con que ahorita hay una empresa, SpaceX, que ahora va a llevar gente y la trae. Y va a llegar un momento, pero alguien se está desafiando y se está esforzando para que luego se haga un normal llegar a Marte. Y llegar un momento donde ahorita, sí, yo creo que el próximo mes voy para Marte. Pero eso fue producto de un desafío. Alguien que no se quedó en su confort, en su normalidad. Alguien que se sobrepuso. Porque por eso digo que este camino es para valientes, para esforzados, para sacrificados. Este no es para aquel que, bueno, sí, ya fui para el cine, le cumplí al Señor. Y yo, bueno, listo, ya tranquilo. No hay que esforzarse. Hay que decir, yo voy a tomar este sábado y me voy a ir a la gente más necesitada. O voy a buscar a mi familia que está pasando mis momentos difíciles y voy a abrazarlo. O voy a sacar de mi dinero y voy a ayudar a este necesitado. A lo mejor no es lo que me sobra, a lo mejor es lo único que tengo, pero yo le creo a Dios. No me vivo justificando,
No, pero es que estoy ocupado, yo no tengo nada que hacer, pues yo no soy malandro, yo no fumo marihuana, yo no tengo tal, pero tiene una vida normal. Y Dios te manda a que seas sacrificado. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, lo pasó por un desierto. Ese pueblo se quejó mucho en esa travesía. Se sentía mal, decía, ¿por qué? Tal, ¿por qué nos sacaron? Y lo estaban sacando de la esclavitud. Más se cree que ellos construyeron las pirámides de Egipto, Kefren, Keserino, y las que estaban ahí, porque era el pueblo esclavo. Y en esa travesía la gente se quejó mucho, mucho barrigón quejándose. Cuando atravesaron el Jordán, que llegaron a la tierra prometida, pensaron que era que ya habían pasado el momento. Y mira lo que le dijo el Señor. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4-9, le dice Dios a Zorobabel y a Josué, dice, pues esfuérzate ahora. Podría decir, pero yo vengo de 40 años esforzándome. Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice, y ustedes, pueblo de la tierra, ahí nos incluye a todos, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Dele un aplauso a esa palabra. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice. Mi espíritu estará entre ustedes. Parte del esfuerzo, de la valentía y del sacrificio. De acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones. Entonces vendrá lo más deseado por todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. Y dice el versículo 9, al final la gloria de esta casa será mayor que al principio y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos.